Principios de la industria y tratar de fundamentalmente trabajar con criterios de objetividad. Y el diario La Nación nos llamó en 2005 para desarrollar una campaña legislativa que era importante desde el punto de vista de que era la ruptura del gobierno que en ese momento estaba con el espacio político que lo había impulsado. Néstor Kirchner, presidente de la Nación en ese momento, con Eduardo Duhalde, que había sido el anterior presidente, que había sido quien lo había impulsado, y era una elección que, si bien no tenía grandes cuestiones detrás, era la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente, y contra la senadora Hilda Duhalde, esposa del anterior expresidente, y tenía las connotaciones de que se empezaba a marcar un poco cómo iba a ser el mapa de la política argentina que de alguna manera nos viene acompañando hasta hoy. Trabajamos entonces con La Nación un primer acuerdo que tiene la particularidad de que ha perdurado hasta esta última elección y seguramente va a continuar en las próximas, donde trabajamos sondeos preelectorales tanto en las elecciones para cargos ejecutivos, tenemos elecciones para cargos ejecutivos cada 4 años, como ustedes saben, y en las legislativas cada 2 años. Y en los últimos 2 años se modificó la ley de elecciones primarias, se incorporó una ley de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo que también nos lleva a tener un trabajo donde publicamos con La Nación. Entonces aquí tenemos algunas de las tapas. En general el modelo que tenemos es un mes antes, y ahora les voy a contar en 2009 donde se da un cambio en estas cuestiones. Un mes antes de las elecciones empezamos con un sondeo, un poco como Giovanna contaba, donde damos una idea de cómo viene el panorama político. Cuando digo damos la idea de cómo viene el panorama, abrimos el diario de un día domingo, La Nación, un diario, como habrán visto ahí, con 144 años de trayectoria en la Argentina, es en alguna medida lo que podríamos llamar, entre comillas, el diario del establishment. Tiene tira 160.000 ejemplares de lunes a sábado y 250.000 los domingos, pero de alguna manera es uno de los diarios que marca tendencia para el resto de la opinión pública, del periodismo y por supuesto del sector privado y de la política. Y entonces lo que hacemos es un mes antes, abrimos el diario un domingo a 4 columnas y media, como ven ahí la última elección, Sergio Massa, que fue quien ganó la legislativa que pasó el año pasado, lleva 8 puntos de ventaja, pero Insaurralde acortó la diferencia, que era el candidato del gobierno, y de alguna manera vamos instalando cómo viene la elección y sin suplir, por supuesto, el trabajo que cada uno de los equipos de campaña hace, en términos de opinión pública, instalamos un dato. Y en realidad el dato ese que instalamos tiene el valor de generar la discusión y el debate. Y yo les decía que en alguna medida el punto de inflexión del trabajo que hacemos con el diario La Nación se dio en el año 2009, en un contexto político donde Cristina Fernández de Kirchner había llegado al gobierno en diciembre del 2007 con 46% de los votos y una imagen positiva de 56 puntos, y en los primeros 6 meses de su mandato, en el primer semestre del 2008, básicamente por temas que tenían que ver con la economía y con un conflicto que se dio con los sectores agropecuarios, perdió 36 puntos de imagen positiva. Luego vino la crisis internacional y cuando va a la elección de medio término del 2009, Néstor Kirchner, expresidente, va como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Como seguramente muchos de ustedes saben, la provincia de Buenos Aires representa el 40% del padrón de la Argentina. Son 16 millones de personas hoy. Entonces es como la elección que más peso y más importancia tiene. El oficialismo kirchnerista a lo largo de estos años, ya llevan más de 10 años en el poder entre Néstor y Cristina, han tenido un trabajo sostenido en lo que tiene que ver con las consultoras y la industria de la opinión pública. Y en general han tenido un trabajo muy fuerte de oposición y de confrontación con todo el sistema de los medios. No es igual que en otros países con los que se ha conversado y se ha tocado en estas jornadas de la cumbre, pero en realidad hay un trabajo sobre la prensa muy focalizado y de seguimiento, incluso con una ley
de medios que se está empezando a aplicar y que ha tenido gran discusión judicial, política y de opinión pública. Entonces nosotros fuimos en 2009 los únicos que un mes antes dijimos Kirchner pierde las elecciones. Y eso generó una guerra de encuestas, una guerra de sondeos muy fuerte, porque pusimos a lo largo de un mes, durante 3 ocasiones, en la tapa del diario, como pueden ver ahí, que el expresidente Kirchner, o sea, el gobierno, perdía las elecciones por un resultado muy ajustado. Dimos 2,5 puntos de diferencia, bueno, y al final del proceso fueron 2,5 puntos la diferencia. Pero ¿esto qué fue lo que sucedió? Sucedió que el gobierno modificó el código electoral después de este resultado, que como les decía, se configuró tal cual lo anticipamos, y lo que sucedió fue que se prohibió publicar encuestas 15 días antes de cada uno de los procesos electorales. O sea, hoy en Argentina tenemos la imposibilidad de publicar encuestas en los medios masivos de comunicación 15 días antes de cada uno de los procesos electorales. Tenemos que dejar el yo en casa, como nos dijeron estos días, pero de alguna manera casi que ese artículo del Código Electoral tiene nuestro nombre, porque en realidad modificó un poco el escenario político, si bien simplemente reflejamos lo que después sucedió y transmitimos lo que la opinión pública después llevó a cabo, pero en general, en términos de instalar agenda e instalar temas, varios dirigentes del oficialismo entendieron que regulándolo de esta manera, regulando la posibilidad de publicar encuestas, había menos posibilidades o había posibilidades de influir en el resultado desde otro lado. En realidad tenemos, por supuesto, todo el tema de redes sociales que no tiene ningún tipo de regulación y de hecho en las últimas elecciones hubo gran afluencia de información en las redes sociales, pero de cualquier manera, 15 días antes, en procesos electorales muy ajustados, es bastante complejo anticipar los resultados y después ver cómo esos resultados se presentan. Pero de cualquier manera, el trabajo que hemos venido haciendo genera una expectativa y las encuestas de Poliarquía y La Nación son esperadas los domingos antes de las elecciones. Más allá de estas encuestas preelectorales, también trabajamos temas que tienen que ver con la coyuntura política, social e institucional y trabajamos temas puntuales de la agenda. Hemos hecho en el último año, bueno, la última encuesta que publicamos fue un año de la elección del Papa Francisco, como todos ustedes saben, además de tener impacto global, en Argentina sigue siendo un tema de la política de todos los días. El Papa aumentó su imagen positiva 6 puntos de un año a otro después de su elección, hoy tiene 93 puntos de imagen positiva, con el único dato que su imagen muy buena es de 80 puntos. No tenemos ningún dirigente en la Argentina, no sé si alguno de ustedes tiene clientes o alguno de ustedes tiene a alguien con 80 puntos de muy buena. Bueno, nosotros tenemos al Papa Francisco, así que más allá de los temas que tienen que ver específicamente con la política, tenemos temas de actualidad y tenemos temas sociales. Creo que un poco el caso es que tenemos ya 10 años trabajando con el diario y tenemos por delante algunos desafíos y algunas cuestiones que me parece que de alguna manera van marcando el tema de cómo se da la cuestión de la opinión pública. Hoy en la Argentina, cada vez con mayor frecuencia se da que la encuesta termina siendo utilizada más como un instrumento de propaganda que como una herramienta de investigación que sirve a las campañas. Entonces es difícil pararse en un lugar donde incluso entre todas las empresas de la industria no entramos en ese juego. Es una de las grandes dificultades que tenemos, sobre todo porque le quita transparencia y le quita seriedad a la cuestión. Entonces una de las luces, de alguna manera, las luces rojas que tenemos encendidas tiene que ver con esto. Obviamente las posibilidades que da un medio masivo prestigioso a veces conspira, de publicar las encuestas como este caso, conspira contra los intereses de los clientes. Se empieza a dar un trade-off en este sentido que es complejo y que cuesta resolverlo.
pero de alguna manera también esto ayuda a generar un debate de calidad que por lo menos en la Argentina, después de más de 30 años de democracia, la calidad del debate y la calidad de la representación política, y en esto las encuestas en alguna medida también tienen que ver, está en discusión. Está en discusión y es una discusión claramente abierta. Me parece que ahí se plantea en alguna medida la necesidad de unificar estándares de difusión y la necesidad de cuidar la herramienta de la encuesta. Yo lo escuchaba a Giovanna y decía, muchas veces lo que sucede es que la gente, tanto los clientes, los periodistas, piensan que la encuesta es como un billete de lotería, que uno compra un número determinado y que ese número es el que tiene que salir. Y entonces se da la discusión de que es una herramienta detrás de la cual hay todo un proceso, pero hay gente que va cambiando sus ideas, va cambiando sus posicionamientos. Entonces, ¿cómo termina la cuestión? Es que permanentemente estamos dando examen. Los encuestadores y los analistas terminamos, junto con el medio de comunicación, en este caso La Nación, rindiendo examen en cada elección. Entonces no tiene solamente que ver quién gana cada una de las elecciones, sino a ver cada una de las encuestadoras en más o en menos cuánto acertó, como si de esto se tratara de acertar. Entonces yo me sentía bastante identificado con lo que vos planteabas. Pero bueno, es parte de la cuestión que tiene que ver de trabajar con los medios de comunicación y de generar este tipo de estrategia. Me parece que como hecho positivo hemos contribuido desde este trabajo de Poliarquía y La Nación a que en el último proceso electoral prácticamente todos los grandes medios de comunicación terminaron trabajando con una empresa. Entonces se ha logrado generar una sociedad, de hecho, por lo menos, en que cada uno de los medios de comunicación siguió el proceso electoral con una sola encuestadora. Porque también estuvo en los años anteriores que uno tomaba un diario y encontraba un mix de 5 o 6 encuestas donde decía, la encuestadora A dice una cosa, la encuestadora B dice otra, la encuestadora C dice otra, y no veíamos ficha técnica, fecha del trabajo de campo, metodología. Y entonces esto en realidad lo que termina haciendo es generar la falta de credibilidad de la industria, que es uno de los desafíos que yo marcaba y de las luces rojas que tenemos por delante. Y para respetar lo que dije, que iba a cortar un poquito el tiempo, creo que desde la etapa de La Nación hemos ayudado en Argentina a instalar las tendencias en la agenda política, marcar tendencias en la agenda política, intentando generar un debate transparente y fructífero y difundiendo datos y análisis objetivos. Creo que el desafío que tenemos por delante sigue siendo importante y el desafío continúa. Gracias. Muchas gracias.